Hola, estimados estudiantes. Hoy es 9 de julio de 2021. Esto sería el 10º webinar para Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Estamos recorriendo lo que es el tercer corte con el diseño de manuales de señalética y ficha señalética. Voy a compartir entonces con ustedes la pantalla de la plataforma Saya del instituto para hacer algunos recordatorios sobre actividades que ya prácticamente están por cerrar y pues las que se vienen, recordando que bueno, antes del mes de julio, pues estamos cerrando lo que es el semestre 2021 y por lo tanto el tercer corte. Entonces, hay que moverse con eso y bueno, preocupa un poco, ahorita que les voy a mostrar lo que es el foro de participación, que hasta ahora ustedes, siendo de quinto semestre y ya culminando prácticamente su carrera en la etapa final, pues hayan estado demorados, no haya cierta participación por allí y bueno, preocupante, lo debo decir. Ok, entonces, tenemos en la unidad 3, aquí estamos manejando dos unidades, unidad 3 sobre los elementos del manual de normas señaléticas y en la unidad 4 que está más abajo es la ficha señalética. Básicamente estos dos, como dije en el webinar pasado, se van a complementar lo que es las normas del manual, ¿sí? El manual de señalética y pues la ficha señalética. La ficha señalética sería la estructura de ese manual, ¿ok? Entonces, perdón, revisar los contenidos y lecturas que están por acá en la unidad 3, lecturas recomendadas. Había dejado aparte del webinar anterior algo, quizás la lectura por la mitad, una explicación de la primera lectura sobre lo que es la señalética aquí en esta presentación, ahorita la voy a mostrar. Recuerden entonces descargar, ¿ok? Este archivo 1, señalética unidad 4. Recuerden descargar esto porque es bastante importante que lo tengan en cuenta para, obviamente, desarrollar las actividades y tener una estructura coherente con respecto a lo que sería el manual de señalética y la ficha señalética. Entonces, yo ya lo tengo abierto por acá, ese archivo que nos faltaba eh, eh, hablarles, ¿verdad? Señalar. Es un poco extenso, sin embargo está sintetizado, es una presentación sobre el programa señalético que debe existir en los sistemas de señales, en el manual de señalética, que se toma en cuenta. Recuerden que en este tipo de manual pues debe haber una imagen completa tanto de lo que ustedes desarrollan en cuanto a diseño de señales y señaléticas y por supuesto su presentación. Entonces aquí, por ejemplo, en ese programa señalético, por ejemplo, si nosotros estamos escogiendo cualquier espacio, si se quiere abierto o si se quiere cerrado, aquí habla de espacios utilitarios, distractivos y culturales, ¿ok? Que por lo general son los que, digamos, abarcan más coyuntura en la parte de las señales para las personas, ¿ok? Entonces, debemos tomar en cuenta su tipología funcional, la personalidad de ese diseño, la imagen de marca, condiciones arquitectónicos y ambientales, ¿ok? Es decir, lo que les decía también en el webinar anterior, lo que es el contexto, ¿ok? Revisen también qué se coloca, qué es lo ideal. Entonces, siempre les decía que debemos tener un recorrido, un plano de recorrido, una distribución, la zonificación, la ubicación de los servicios, ¿ok? Estos recorridos, las señalizaciones en planos, básicamente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo pudiéramos nosotros argumentar ese plano de ubicación y cuál es el recorrido de las señales cuando estamos hablando básicamente en espacios abiertos. También en espacios cerrados, cabe destacar que también se coloca la planimetría y la señalización a nivel muy, si se quiere,
síntesis, no tan detallada, sino de síntesis de cómo son los recorridos, cuál es la zonificación, cuáles son los usos o los espacios que se están desarrollando allí. Y así vamos señalando dónde van ubicadas esas señales y cuál es la necesidad de la señal y de la señalética. Entonces, es un archivo bastante importante de revisión porque les va a ayudar a ustedes, como les dije, en las actividades. Entonces, aquí ustedes colocan el tipo de señales bien estructurado, como se han hecho en las actividades pasadas, y que ya saben ustedes identificar, cuáles son las señales que se utilizan, ¿verdad? Cuáles son las características, cómo es su tipología. Entonces, aquí hablan ya de de cómo se van a clasificar dentro del manual, cómo las van a colocar, cómo las van a distribuir allí. Se debe preferiblemente colocar cuáles son los objetivos de ese manual, de ese programa de señalización, cuáles son los antecedentes, cuál es la necesidad de informar, cuál es la imagen de marca a utilizar, cuáles son esos condicionantes, ese contexto, y el sistema de nomenclaturas, ¿ok? Entonces, en la etapa de diseño, habla acá de diseñar, es materializar este proceso complejo en una plasmación gráfica, en sí la visualización. La visualización conlleva un proceso de depuración, de abstracción, recordemos que debemos abstraer esas imágenes, hacerlas lo más sintética posible, ¿ok? Y en fin, bueno, esas cosas ya de alguna manera pues ustedes las han entendido en el primer y segundo corte, ¿ok? Entonces, pues acá tenemos, fíjense de esto de la sintetización de alguna gráfico, de alguna fotografía, cómo se lleva a cabo a través de la estructura del módulo, ¿verdad? Y de esa síntesis, de esa análisis que se lleva a síntesis y del tipo de trazado y de formas que se pueden dar con respecto a lo que es la imagen de la marca. ¿Ok? Entonces nos habla también de las propiedades del lenguaje señalético, cuáles son los símbolos, los lingüísticos, ¿ok? Los icónicos y los cromáticos. Y por supuesto también tiene que ver con los signos gráficos alfabéticos, los signos gráficos y pues donde en la parte cromática pues lo que se coloca en las señales, ¿ok? Y entonces es bueno que revisen todo esto, es un recordatorio pues de lo que se ha venido haciendo, es como esta presentación, es como una síntesis de todo lo que se va haciendo, pero está estructurada como para colocarlos en un manual de señalética, ¿ok? Sin embargo, pues el próximo webinar que viene, pues allí ya empezaré a mostrarles también a ustedes ejemplos de manuales de señalética. Sin embargo, aquí en esta unidad pues están algunos ejemplos que se encuentran en Issue, en una plataforma donde se ha utilizado bastante para revistas digitales y bueno, es una quizás de las herramientas que pudiéramos utilizar para una de las actividades, ¿ok? Entonces, bueno, aquí me gustaría que siguieran revisando esta presentación que les dejé por allí y cualquier duda, pues hacerla, ¿ok? Cualquier comentario de valor, pues también es válido por aquí. Recordarles eso, entonces, vuelvo otra vez a la plataforma, ¿ok? Aquí vamos a revisar el día de hoy, pues el libro de la unidad, sí, pero primero decirles que este foro de diseñadores que ustedes tienen allí, en principio, pues ustedes deben, obviamente, bajar toda la información que está allí referida al tercer corte, ¿ok? Este foro de diseñadores termina mañana, señores, mañana 10. Entonces, fíjense, lo voy a abrir a propósito porque, como dije al principio, me preocupa que nadie esté participando. A ver, ¿qué pasó aquí, señores estudiantes? Entonces, vamos a hacerlo. Aquí dice 10 de julio, ¿ok? 10 de julio, o sea, nos queda para mañana. Y bueno, ya les había explicado cómo se participaba acá. Entonces, no hemos tenido
movida para esto y tómenlo como regaño, aunque a mí no me gusta regañar, pero es importante. Si no, bueno, ya es cuestión de ustedes. ¿Ok? Entonces, vámonos nosotros a la unidad del libro, la unidad 3 descrita acá, manual señalético. ¿Ok? Aquí, como siempre, en los libros, pues me gusta colocarles una breve explicación, ¿verdad? Entonces, un primer objetivo, el objetivo general de lo que es la unidad 3, es manejar las herramientas que les permitan desarrollar, por supuesto, un manual de normas señaléticas. Y de alguna manera, pues se ha hecho. Ya se han colocado informaciones referentes al manual de normas señaléticas. Aquí, a propósito, pues he colocado un ejemplo de algún manual con respecto a las dimensiones de cómo serían esos elementos para señalización. Y fíjense la ficha técnica a propósito de lo que es la ficha de señalética, ¿sí? Entonces una ficha técnica pudiera expresarse de esa manera. Por eso digo que el manual y la ficha señalética van de la mano. Entonces, la ficha señalética pues es la descripción de lo que está pasando, de los elementos, los componentes que se hacen en una señalización, en el diseño de una señalización, ¿ok? Y se explica de manera quizás breve a través de un cuadro de comparativo, ¿ok? Y bueno, se señala, valga el uso de este verbo, se señala entonces esos componentes a través de la ficha. Es como una leyenda, ¿ok? Bien, entonces el manual señalético toma en cuenta tecnologías, materiales, simbologías, ¿ok? Contemplando especificaciones técnicas contenidas en las normas existentes del país donde se desarrolla. En las convenciones internacionales para materiales, dimensiones, colores, formas, construcción, colocación y mantenimiento de las señales y los videogramas que se representan actividades, facilidades y atractivos, contando con las siguientes secciones. Entonces, una es de presentación del proyecto, ¿ok? Por eso es importante también el diseño del manual, que tenga coherencia, por supuesto, con la imagen o con la línea gráfica que ustedes presentan para las señales, ¿sí? Entonces, aquí dice donde se presenta el proyecto planteando a quién va dirigido y los alcances del mismo. Es decir, por supuesto debe tener todo el contenido, toda la parte de necesidad, el planteamiento del problema, si se quiere decir de otra forma, un poco más metodológica, pero allí se hace una presentación. ¿Ok? Elementos gráficos debe existir dentro del manual. Esta sección se presenta en los elementos gráficos que intervendrán, en el proyecto, así como retículas de construcción que incluye iconos, pictogramas, las flechas y demás grafismos ornamentales que se da hacia la propuesta de un programa señalético. La tipografía, ¿ok? En esta sección del manual se plantean los criterios de uso de la tipografía permitida dentro del sistema de señales, así como los tipos, tamaños y grosores. Recuerden que la tipografía hablábamos la semana pasada que se colocaba por lo general, o se hacía la escogencia de un solo tipo que fuese sencillo, pero a su vez todas sus variaciones. En cuanto a esto se habla del bold, se habla de, por ejemplo, de la cursiva, en fin, todas sus variantes en cuanto a fuentes tipográficas ustedes escojan y que sea la más sintetizada posible y legibilidad, por supuesto, debe estar dentro del concepto de la escogencia de la tipografía. Código cromático, pues aquí ya estamos hablando de los colores que se van a utilizar dentro del sistema señalético y pues que los criterios que obviamente deben tener respecto al tema de las combinaciones de color permitidas, ¿ok? Y es necesario el plano de ubicación dentro de este manual. ¿Por qué? Porque, bueno, en este plano de ubicación les he insistido en que, por ejemplo, aquí dice en esta sección se habrá constar el plano de cada planta de edificación, si es un espacio urbano o natural, dependiendo del ámbito, cada uno de los niveles donde se ubicará la señalética respectiva. El plano entonces de ubicación es de señalética, es un plano
que es, quizás si es de un edificio, pues es el de distribución, pero se sintetiza para de que el diseñador diga, bueno, aquí va esta señalética, aquí va otra, y así se va señalando, tal cual, a manera de leyenda también, ¿ok? De esos espacios, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Y bueno, por aquí les dejé algunas marcas, palabras claves para que haga esa relación. Como siempre, coloco entonces los objetivos de aprendizaje de la unidad, que son definir los elementos estructurales del manual de norma señalética, que ya de alguna manera pues se ha hablado de esto, establecer los símbolos gráficos más adecuados a la naturaleza del manual de señalética, señalar los pictogramas y diagramas correspondientes a la propuesta del manual, establecer la tipografía correspondiente a la propuesta del manual, diseñar el cromatismo, diseñar el sistema de símbolos, ¿ok? Entonces, todos estos elementos deben estar allí, por lo tanto, el contenido es elementos estructurales del manual, los pictogramas y diagramas, tipografía, cromatismo y diseño del sistema de símbolos. ¿Ok? Eso es lo que se va a ver en cuanto a lo que es el manual de señalética. Y pues que está integrado, insisto en esto, en lo que es la ficha señalética. Bien, dentro de los enlaces recomendados que ustedes verán acá en el libro, que espero lo hayan abierto, entonces tenemos elementos de la señalética un poco para reforzar lo que se ha venido hablando, tipografía señalética para la señalética y color para los sistemas, el código cromático, la tipografía y esos elementos. Aquí tienen unos issues, ¿sí? Unos manuales ya referidos a, digamos, a lo que son espacios abiertos. Los he colocado acá, pero voy a abrírselos la próxima semana, ¿ok? Con algunos ejemplos de otras, en otros semestres que se han hecho con respecto a las actividades, ¿ok? Pero pueden ubicar ustedes en Issues, vamos a ver si abren de repente aquí, por la cuestión de internet, pues no están abriendo en su totalidad, pero pueden buscar, presten atención, pueden buscar dentro del internet issue.com y pueden colocar manual de señalética. Entonces allí ustedes van a ver cómo han sido los aportes de algunos diseñadores, tanto estudiantes como diseñadores a nivel profesional, de cómo sería un manual de señalética para espacios abiertos y también para espacios cerrados, tanto de recreación como de cultura, por ejemplo, también, porque se dan en caso de museos, para edificios, etc. Entonces pueden buscarlo allí, hacer esa búsqueda de información en esa página que les estoy recomendando. Sin embargo, como les digo, pues voy el próximo webinar hablaremos al respecto de eso. Entonces yo tengo abierto por acá los enlaces que están aquí. Entonces en señalética, ¿ok? Es un blog. Tenemos los elementos de señalética para recordarles que en el programa de señalética hay que tener en cuenta esto. La tipografía, ¿ok? Nos dice que la morfología del espacio, condiciones de iluminación, la distancia de visión, que esto tiene que ver con la ergonomía, la imagen de marca, que bueno, que ustedes ya la manejan, quizás podría decirlo a la perfección, el programa de identidad corporativa, se seleccionarán los caracteres tipográficos, ¿ok? Esta selección obedecerá, por tanto, a los criterios de connotaciones atribuidas a los diferentes caracteres tipográficos y de legibilidad. Ustedes ya manejan ese concepto en cuanto a lo que es el diseño de señales y de señalética. Asimismo, serán definidos el contraste necesario, el tamaño de letra y su grosor, ¿ok? En los pictogramas, tomando como punto de partida el repertorio de pictogramas utilizables, se procederá a la selección de los más pertinentes desde un punto de vista semántico. Es decir, su significado, significación unívoca, dice acá, el sintáctico, unidad formal y estilística, y el pragmático, visibilidad, resistencia a la distancia. Aquí volvemos a hablar, nosotros tenemos la parte ergonómica, la parte de la visión con respecto al usuario y dónde está bien colocado y cuál es el tamaño
o la proporción de ese pictograma, y no solamente del pictograma, sino también de la tipografía. Entonces, los pictogramas seleccionados pueden ser rediseñados en función de establecer un estilo particular, claro que sí. El lenguaje pictogramático se basa en la abstracción, pendiente con esto. Aunque ustedes ya lo han desarrollado bien en la actividad del segundo corte, lo desarrollaron muy bien con los elementos que se hicieron para el sistema de COVID-19. Sí, algunas observaciones estuvieron por allí, pero aquí lo que queremos es la abstracción, es la síntesis, digamos, pues obviamente tenemos un bagaje de información, pero como buenos diseñadores nosotros logramos la síntesis para poder crear una buena señalética o una buena eh, señalización. Está en un proceso mental que pretende ignorar lo individual de aquello que se observa, para apoyarse más en la categoría a la que está a lo que observado pertenece, ¿ok? Se centra no en caracteres particulares, sino que son genéricos y esenciales. Esta es la forma básica de la abstracción, que separa lo que es esencial de lo que es inesencial de un campo visual o de pensamiento. El código cromático, pues, es la selección de colores, puede reducirse a un mínimo número de combinaciones o bien construir un código un poco más desarrollado. Eso es permitido, obviamente. En este caso, la codificación de colores permite diferenciar e identificar diferentes recorridos, zonas, servicios, departamentos, plantas de edificios, etc. Incluso no pueden alcanzar solamente los paneles señaléticos, sino que como una extensión de estos pueden crear un ambiente cromático general. ¿Okay? En el caso del color, es un factor de integración entre la señalética y el medio ambiente. Sí, entonces esto quizás en algunos casos, recuerden que el color pues lo atacamos a través de las propiedades de la analogía o a veces también por colores complementarios. Entonces podemos atacar o podemos no atacar, sino hacer complemento a lo que es el contexto a través de esa analogía, acercándonos a los colores que existen o totalmente siendo contrastante. Entonces, eso es lo bueno de conocer las características del color y de conocer, por supuesto, esas propiedades que tiene el color y a su vez el significado del color. ¿Sí? Entonces, se realizarán pruebas de contraste y siempre convendrá tener en cuenta la connotación o la psicología del color, lo que estoy diciendo acá, tanto en función de su capacidad informacional o como de la imagen de la marca. ¿Okay? Entonces, bueno, les leí prácticamente el blog, pero son obviamente elementos que se deben tomar en cuenta. En la otra página que les he colocado aquí es un presi, es una presentación. Hay que esperar a que cargue, tener un poquito de paciencia, pero la que publica Vanna Acosta tiene esa, digamos, esa imagen visual, esa línea de la marca para la tipografía. Entonces, una vez que les cargue acá, pues ustedes revisen con paciencia, ¿ok? Y bueno, es un buen ejemplo que pueden observar aquí. Y aquí, pues para reforzar lo que es el código cromático en el color de los sistemas señaléticos, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí nos da una clasificación funcional de los colores a manera de estructura. Entonces, clasificación de los colores. Aquí habla de color realista, color fantasioso y color sígnico. Nos los expresa a través de color naturalista, exaltado, expresionista, en el caso del realista, ¿ok? Y pues nos da una contribución o un aporte de lo que significa. En el imaginario, pues lo que sería la artificialización de la imagen, ¿ok? Lo repetí varias veces antes de decirlo, pero no me salía. Entonces, color arbitrario explota los efectos gráficos del color, ¿ok? Esto tiene que ver quizás con la normativa de lo que ustedes leyeron anteriormente en el segundo corte, las normas de color,
Bien, en el caso del sígnico, pues el color esquemático, el color señalético como tal, que es la señal óptica, el color de la señal, y el color emblemático como emblema, como generalización y su extensión cultural, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ustedes revisarán un poco también lo que hablan del color corporativo, ¿sí? Y pues, por supuesto, hacer muestras, insisten en hacer muestras de contraste y las connotaciones referidas a lo que es la psicología del color, ¿ok? Entonces, revisen este archivo también, que es bastante importante para tener en cuenta lo que sería el manejo del color en los manuales de señalética. Me voy por acá entonces a hablarles ya de lo que sería la segunda actividad del tercer corte, que recuerdo que les había comentado a ustedes que bueno, que estas actividades tienen relación, por supuesto el foro, lo que es esta actividad, el brainstorming de diseño, más la propuesta del manual de señalética. Entonces, les había comentado que en el brainstorming de diseño, pues allí van a colocar ustedes todas las ideas, todas las palabras claves, las imágenes relacionadas, referencias, etcétera, todo lo que se hace a nivel de brainstorming, ¿ok? Como una especie de mapa mental de lo que se va a utilizar para lo que sería el manual de señalética, que es la tercera actividad y última actividad. El brainstorming de diseños de creación de manuales de señalética, conjuntamente con el foro anterior, foro de participación, ellos van a sumar 20 puntos, es decir, el foro vale 5 puntos, el brainstorming vale 15 puntos, estos se suman para dar una sumatoria total de 20 puntos, pero están dentro de un 20%, ¿ok? La propuesta de diseño de manual de señalética tiene otro 20% y este sí ya tiene 20 puntos. Entonces, por eso insisto en que ustedes deben participar en este foro para que no quiten el 5%. O sea, porque si hacen solamente el brainstorming, pues tienen un 15% y van a perder el 5% del 20%. Entonces, pues no sé hasta qué punto sea bueno eso, pero pienso que no, deben cumplir con todas las actividades. ¿Por qué? Porque si ustedes no participan y no hacen comentarios o no hacen las dudas correspondientes, entonces, ¿cómo van a salir bien en estas siguientes? Porque todo es un continuo. Bien, sin embargo, sigamos adelante. Brainstorming de diseño para la creación de manuales de señalética. Entonces, el brainstorming de diseño y aspectos que deben contener en un manual de señalética para espacios públicos, específicamente. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar un espacio público. Las palabras claves que he colocado aquí es proceso de diseño, análisis de síntesis de señalización y señalética, uso de mapas mentales, manual de señalética, ficha señalética. Entonces, por acá, el estudiante de diseño gráfico escogerá del sector donde vive un área de alrededor de 300 metros a la redonda. Es decir, de su casa, por decir, escogen el área que los circunscribe en 300 metros, la cual tenga la necesidad, y yo sé que sí va a ser así, de señalización y de señalética de sus espacios. Para ello desarrollará un brainstorming a manera de mapa mental sobre ideas, aspectos y elementos que intervienen en el diseño de señalización y señalética, que serán luego desarrollados en un manual señalético para su sector. Aclaro lo de los 300 metros. 300 metros son alrededor de 3 cuadras, pero a la redonda, ¿ok? Entonces, amigos, aparezcan porque no sé qué ha pasado con ustedes. Para el mapa mental, pueden hacer uso de plataformas web como Boncore, sí que es una buena plataforma para hacer mapas mentales. Pueden utilizar el Prezi, que también es bueno. Pueden también, el Canvas también tiene unas buenas plantillas para hacer mapas mentales y pues da como una especie de presentación también. U otro programa de preferencia, si ustedes lo desean, si conocen otro, pues bienvenido es. Con alguno de estos programas podrán colocar fácilmente sus ideas para el diseño, ir actualizándolas, ¿sí? O sea, esta
esta actividad pues también, la idea es que vayan llenando con ideas, así como cuando se diseña, bueno, esta es la idea con eso, ustedes van diseñando y van colocando todas las ideas allí. Así esas ideas después no se utilicen, o sea, las descartadas como las que van a utilizar. Esa es la intención con esto. Entonces, como dice ahí, esta actividad se puede ir haciendo progresivamente hasta el término de la tercera, de la actividad del tercer corte. Una vez que se ingrese como usuario, envíe su invitación a la tutora virtual, es decir, yo a cualquiera de estos, ¿ok? Solamente he recibido una sola invitación en el Goncourt. A veces me preguntan que si se puede utilizar otro programa distinto y por supuesto ustedes pueden utilizar otro programa, pero que permita enviar el enlace que están desarrollando para poder ir visualizando sus avances, ¿ok? En su mapa mental incluyan, por favor, elementos que estructuran el manual de señalética, sus elementos gráficos. Entonces deben apoyarse, como les digo, en las lecturas y enlaces de las unidades. Los elementos que estructuran la ficha técnica del manual, apoyarse en las lecturas y en los enlaces. Deben ya ir haciendo como un análisis del diagnóstico del lugar donde ustedes están cerca de esos 300 metros a la redonda. Entonces, el sector donde viven con la necesidad de señalización y señalética, una breve reseña de la problemática de la señalización de lo que está allí, el público objetivo o usuarios del sector, describir cuáles son los usuarios del sector, ¿ok? Posibles ambientes a señalizar en ese radio de acción donde vives a 300 metros. Los servicios públicos son de importancia para señalizar, por ejemplo, las paradas de buses, de taxis, en fin, relevantes edificaciones, espacios que se necesitan utilizar o que tienen la necesidad de identificar con señalización y diseño de señalética en tu sector, comercios, edificios educativos, iglesias, parques, plazas, la ubicación de las calles, de las avenidas, viviendas, por ejemplo, o de repente las residencias, unas residencias, edificios, área para personas con discapacidad, entre otros. Todo lo que se necesite señalizar, pues debe estar allí escrito, ¿ok? Otros ambientes, otros elementos necesarios que se pueden colocar. A lo mejor pues ustedes utilizarán o se les viene la idea de utilizar tótems para la descripción de un sector, si es un sector que puede ser histórico, un casco central, casco histórico, entonces a lo mejor pues quieren resaltar esa historia por allá, por ahí, dentro de su sector, pues ustedes pueden hacer eso, por supuesto. O si es un sector cultural, o si es un sector deportivo, etcétera, etcétera. Creo que es el sector, es bueno en este caso utilizar, por ejemplo, la pantalla del Google Maps, ¿sí? Y hacen el croquis del sector. Hay otros que utilizan otras plataformas para ubicarse, pero pueden utilizar el Google Maps, ¿sí? Para eso, para ubicar el sector a 300 metros a la redonda. Y la reseña histórica del sector donde vive, o sea, quizás buscar un poco lo que es el año de fundación, quién lo funda, etcétera, o cómo se crea, ¿ok? Van a realizar, ir haciendo los bocetos del proceso de diseño de señalética y señalización, eso va incluido allí, ¿ok? Sus pictogramas, sus ideas, la tipografía, aquí por ejemplo se los digo, dice ideas para identificar, para la identidad visual del manual de señalética. En este ítem se podrá colocar las referencias de diseño, los primeros bocetos, ¿ok? Ideas relacionadas al diseño editorial del manual de señalética, o sea, cómo van a ustedes a diseñar, a diagramar ese manual de señalética. Ideas sobre el color, tipografía, marcos, diagramación. Posibles elementos tridimensionales que se podrán utilizar y faciliten la colocación de señalética que se diseñará para el lugar seleccionado, es decir, estelas, banderines, carteles, tótem, fotogramas, etc. De repente también fotoluminiscencia, por ejemplo. Entonces, por eso les decía que si van ustedes a señalar un espacio histórico, pues esos elementos pues también son válidos.
procesos de elaboración del manual de señalética, o sea, es decir, el recorrido de cómo es esa digitalización que ustedes hacen, esa vectorización, capturas de pantalla, ustedes diseñando, de repente su mamá o su novia, novio puede tomarles la foto ustedes creando para ese diseño. Entonces, fíjense, van a ser prácticamente las dos cosas a la vez. Esto para vaciar todo lo que es el brainstorming de ideas que ustedes tienen en el proceso del diseño de manual, porque tiene mucha relación. Entonces, todo ese proceso de diseño, ese proceso de elaboración, el proceso creativo, lo guardan a manera de bitácora y todo esto lo colocan en ese brainstorming. Esa es la idea con esto. ¿Ok? Y como les digo ahí, en fin, coloca todas las ideas relacionadas para el logro de un buen diseño de manual de señalética del sector donde vives. Utiliza como apoyo los webinars, el foro de diseñadores, insisto, también el grupo de Telegram que está por ustedes, que está para ustedes, a pesar de que yo no lo tenga, pero está para ustedes, para que ustedes puedan compartir sus ideas. Y si comparten allí, aprovechen y hacen la captura de comentarios, de los comentarios de valor que han tenido por allí y lo suben al foro de diseñadores que les estoy comentando. Es importante no dejar para último momento las actividades de esta cátedra, se puede ir avanzando progresivamente hasta su cierre. ¿Ok? Entonces, una vez que considere finalizado el mapa mental de ideas, entonces copie aquí en esta plataforma con solamente compartir el enlace. ¿Ok? Entonces, ya llevo solamente uno de 30, que pronto lo voy a revisar. El valor, 15 puntos, como les dije, dentro del 20%, es decir, se suma con este foro de diseñadores que ustedes tienen aquí que no han participado, y la actividad cierra el 17, es decir, la próxima semana, el 17 de julio. Entonces, muy pendientes con esto. Y bueno, por ahora, entonces, quería mostrarles esa actividad. La próxima semana estaremos mostrando lo que sería la tercera actividad, explicándola, digamos, con más conciencia o más complejidad. La tercera actividad de que trata el manual, cómo lo van a hacer, sin embargo, pues allí está para ustedes para que la revisen. Y bueno, exhortándolos a que participen en el foro, nos queda un día, y bueno, agradecida por la atención y muchas gracias.